Listo, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y comencemos de una vez, ¿cierto? Bueno, mm, 1969 es la fecha en la cual se considera que comenzó la tercera revolución industrial. ¿Y qué es eso? Seguramente hemos escuchado este tema desde hace ya, por ahí seguramente en el colegio, en la escuela, de la primera revolución industrial que fue la máquina a vapor, la segunda que fue la electricidad y esta que la tercera revolución industrial que es precisamente el tema de poder tener la electrónica, la automatización y la computación como base de esta tercera revolución industrial. Quería compartirles esto porque cada nueva revolución industrial trae consigo un cambio de modelo económico para todo el mundo. Y quisiera compartir con ustedes el siguiente video que resume un poco eh, como toda esa evolución de nuestra industria de la construcción y precisamente nos da la entrada a lo que estamos viviendo ahora. Entonces, comparto con ustedes este video. Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. The Earth began to cool. The autotrophs began to drool. Neanderthals developed tools. We built a wall. Math, science, history, unraveling the mysteries that all started the Big Bang. As every galaxy was formed in less time than it takes to speak out loud, a fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight. The dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late. When human realized tools can help to live, civilization started to advance in leaps. 3 million years of playing stone. 3,000 years trying to mix up different bronzes. 800 years of becoming Iron Man. Still need one more step. After this long journey, we entered into the Industrial Revolution and the evolution of technology started to accelerate. 100 years of steam powering up the dawn of industrialization. 90 years of electricity, started by a guy lighting up a bulb. 50 years to leveraging computer and internet. This is the evolution of the human brain that took hundreds of millions of years reaching today's technology. Now we are on the stage of digit, a singular point standing for data. A myriad of points is created every second to converge into the big data flow. This is the knowledge for machine deep learning. This is the nutrient to create artificial intelligence. The artificial brain will catch up in the next 20 years to become our best support for the next generation of evolution. Welcome to the age of digitalization. Welcome to I2 World 2017. Running together, we are on the move of the new Bang. Bueno, muy bien, entonces, como se dan cuenta, discúlpenme porque no estaba en español, pero creo que las imágenes hablan de esa evolución y precisamente bastantes consideran que 2016 arranca una nueva revolución industrial y una nueva revolución industrial con todo lo que esto implica y es el cambio de nuevo de todo el modelo económico de, como les digo, de todo el mundo. Es decir, todas las cosas como las conocemos, es decir, cómo compramos, cómo trabajamos, cómo incluso desarrollamos los proyectos que se hacen, que se construyen, absolutamente todo cambia. Y eso impacta a nuestra familia, a nuestros amigos, a la gente que es cercana a nuestra ciudad
y mucha gente le va bien y otra gente no le va tan bien, precisamente aquellos que no estén preparados para ese cambio. Entonces, parte de este cambio es precisamente la entrada a la cuarta revolución industrial, que como les digo, 2016 es como una fecha en la que muchos están de acuerdo que comienza ese cambio para todo el mundo. Pero así como la máquina de vapor y otros más fue lo que disparó precisamente esa revolución, ¿cuáles son las cosas que ahora hacen que vaya a cambiar absolutamente todo y de manera bien radical? Pues precisamente uno de estos parámetros es la conectividad a Internet, que la diferencia es que es una conectividad que se vuelve ubicua. Ustedes ya saben que viene la red 5G, entonces esto ya es multiplicar por muchas veces la velocidad y el acceso a Internet que tenemos y sobre todo que es móvil. Hay ya el Internet satelital que ustedes saben que ha bajado muchísimo de precio, precisamente por la cantidad de satélites que hay. Y no solamente eso, sino también Facebook, por ejemplo, tiene varias aeronaves navegando por muchas de las regiones dando acceso a Internet. Es decir, es uno de los drivers de estos cambios. Otro de los cambios importantes es el alto poder de cómputo y también de datos. Si nos ponemos a pensar ahorita, digamos, todos los que estamos conectados en este momento, pues seguramente chateamos, hoy recibimos correos, entramos a internet, hicimos muchas cosas. Ahora multiplica por la gente de cada uno en su casa o si les ha tocado ya ir a trabajar o estudiar, entonces ya saben un poco multiplicar por esas cantidad de personas que hay ahí y así sucesivamente hace que haya muchos datos, multipliquen eso por el barrio, por la ciudad, en fin, y es mucho el poder de cómputo que hace que esos datos sin precedentes se puedan procesar y gestionar. Hay otro de las cosas que hace que esto cambie de manera fuerte y es la intensiva penetración de los sensores en los objetos. Ahorita ustedes o todos vamos a presenciar una avalancha de objetos. Ningún tipo de objeto va a dejar de llegar con un sensor que mide algo y con un pequeño y barato comunicador que envía ese dato que captura el sensor a Internet. De tal manera que precisamente esos sensores, que eso se llama Internet de las cosas, haga que cada elemento, por sencillo que sea, tenga ese sensor que mide algo, como les digo. Entonces, aquí también podríamos hablar de los gemelos digitales que se los voy a comentar en un rato más adelante, pero precisamente este es otro de los grandes cambios que hacen que todo empiece a cambiar de manera drástica. Una cuarta característica de la cuarta revolución industrial es precisamente que esos datos que se recopilan, si ustedes se dan cuenta en las anteriores tres, y esa gran cantidad de datos no se quedan solos, sino tienen un análisis, es decir, todo el tema de Big Data, y eso empieza a generar distintos modelos de negocio. Ejemplo sencillo de la cuarta, de esos cambios un poco ligero, pues es, por ejemplo, Uber. Uber, que está montado, si se fijan sobre estas cosas, sobre estas cuatro cosas, cambió radicalmente, es la empresa más grande del mundo de transporte y no tiene ni un solo vehículo, ¿cierto? Y perjudicó a quienes, por ejemplo, a los taxistas, ¿sí? Que han invertido en seguros y en un poco de cosas de cómo estaba en la tercera revolución industrial. Y así los gobiernos traten de impedir esto, pues saldrá, si no es Uber, es otro. Y ese es uno de los cambios que apenas son la superficie. Profundamente esto va a cambiar muchísimo más. Y un quinto punto es la maduración de diversas tecnologías que en el mundo de la cuarta revolución industrial se llaman tecnologías físicas cibernéticas, es decir, la evolución radical de la inteligencia artificial, de la robótica y de muchas otras cosas, entre ellas, por ejemplo,
la parte de la impresión 3D. Bueno, entonces, estos cambios importantes, precisamente, uno diría, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la industria de la construcción? Pues que estas 5 cosas nos van a cambiar o ya empezaron a cambiarnos la vida. Y precisamente, si uno mirara esto y diría, ¿qué es en la industria de la construcción lo que reúne varias de estas? Sería el tema de BIM. Es decir, que si entramos al mundo BIM, que ahorita quiero como concretar un poco el tema o más bien resumir, porque hay muchas ideas de lo que es BIM. BIM es la característica o el cambio para la industria de la construcción más grande y que está ligado directamente con la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Así es como está estructurado y quien esté en BIM, pues seguramente no va a tener problemas para poder avanzar y no quedarse atrás. Esa es como la idea. Muy bien, entonces, mi nombre es Jimmy Martínez. Les puedo contar, aparte de lo que comentaba Havna al inicio, es que tuve la fortuna no solamente de empezar a trabajar en la parte de animación 3D, sino también en la parte de construcción, vinculado a Autodesk, donde tuve la posibilidad de estar en muchísimas empresas internacionales. Trabajé directamente con ellos, encargado de la región de Latinoamérica, pero tenían un programa muy interesante que nos permitía estar en muchas de las empresas internacionales más grandes, dentro de ellas empresas de la arquitectura, la ingeniería, la construcción, efectos visuales, la manufactura, la animación 3D a través del cine y también los videojuegos. A partir de mi trabajo que se desarrolló, digamos, acompañando los procesos de estas industrias y llevándolo a Latinoamérica, he viajado alrededor de 33 países donde he podido trabajar también y ya son 545 proyectos internacionales en los que he podido participar. Y esa experiencia un poco es la que quiero compartir hoy con ustedes, es decir, no solamente hablaremos de la situación en Latinoamérica, sino que también quisiera compartir con ustedes un poco qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar precisamente con nuestra industria y compartir con ustedes parte de esos cambios que ya están y están creciendo de manera muy rápida. Entonces, gracias por acompañarnos y comencemos entonces hablando o resumiendo un poco lo que es BIM para poder ayudar un poco también a dar claridad de esto. Yo sé que muchos han oído de Building Information Modeling, así que no voy a entrar ahí en esa parte, sino más bien decirles que BIM es una metodología que tiene 3 características. Una primera característica es que usa tecnología 3D. Y esa tecnología 3D pues no sería como modelar el proyecto nada más, sino que también, o más bien tiene una característica y es que tiene información. ¿Sí? Es decir, que cualquier objeto que hagamos, no importa la disciplina en la que estés, si eres de ingeniero, arquitecto o de alguna de las especialidades como electricidad o la parte mecánica, en fin, todas las cosas que hagamos acá tienen que usar tecnología 3D mínimo y no solamente el modelado 3D, sino tienen que estar acompañados de datos. Cada elemento que yo toque y que cree y que modele tiene que involucrarse o tener asociado datos o información. De esa manera, entonces, tendríamos en resumen modelos 3D más data. Ya ustedes se dieron cuenta en la introducción a la cuarta revolución industrial que los datos forman parte fundamental de lo que nosotros hacemos. Y parte del origen de lo que se hace en BIM es la combinación de estas dos cosas, tener estas dos cosas. Modelos tridimensionales, pero esos modelos tridimensionales tienen a su vez asociados datos para que realmente formemos parte de esa metodología BIM. La segunda característica es el trabajo colaborativo.
¿A qué nos referimos con el trabajo colaborativo? Pues este trabajo es que normalmente cuando uno trabaja en AutoCAD, por ejemplo, o en CAD 2D, nuestro trabajo casi siempre es muy lineal, es decir, el arquitecto empieza a desarrollar un proyecto, hablando de edificación, después se lo pasa seguramente al diseñador estructural, este se lo pasa a sus redes, pero esa información se devuelve, muchas veces se toman los planos que no eran, es decir, es una forma lineal y a veces no tan fácil de trabajar y es precisamente los problemas normales a los que estamos acostumbrados en la industria. ¿Qué es entonces el modelo central? Pues como es tecnología 3D, la idea es que el modelo 3D que crea inicialmente el arquitecto se comparte en un archivo central que puede estar en la nube, en un servidor, en una carpeta de Dropbox, de SharePoint, de Drive, de Google Drive, y eso hace entonces que nuestro trabajo empiece a ser colaborativo, es decir, el arquitecto sube, al otro día las otras especialidades se conectan al modelo, empiezan a trabajar, obviamente eso tiene una forma de trabajo específica y trabajamos siempre sobre el modelo actualizado y nuestras conversaciones no son individuales, sino empiezan a volverse un trabajo colaborativo entre todos. Eso es como lo interesante. Y no solamente eso, sino que las otras áreas eh, que reciben la información pueden empezar a tener muchas aplicaciones que están en su escritorio, en un celular, en una tablet, y pueden recibir esa información de una manera más fácil, más clara, pueden explorar lo que se van a hacer, ya sea desde construcción, ya sea desde presupuestos, ya sea desde planeación, desde compras, etcétera, etcétera. Entonces, esto hace que la información se trabaje de mejor manera. Y entonces es lo que dentro de BIM se llama esa filosofía de trabajo en equipo. Esto sí se vuelve un trabajo real en equipo, con una característica también, y es que es anticipado, es decir, nos lleva un poco a que haya una planeación del proyecto, pero en este caso, pensado en los desafíos que tiene ese mismo proyecto y también en los intereses de un cliente o los objetivos de ese inversionista. Entonces, ese trabajo que se planea hace que se generen unas reuniones antes de empezar a trabajar para poderle sacar el jugo realmente a esta metodología. Y un tercer componente es que como BIM es una forma de trabajo, BIM no es un software, BIM no es una plataforma, sino BIM es una metodología, pues esta metodología tiene unos estándares que se refieren a esas buenas prácticas sobre las cuales nos ponemos de acuerdo, esos procesos sobre los cuales nos ponemos de acuerdo. Entonces no tengo que inventarme nada, sino que yo puedo asumir estándares de varios países en los cuales ya existen y esos procesos que también ya existen y yo mirar cuáles son los que mejor funcionan para los tipos de proyectos en los cuales se trabajan y adoptarlos. Un ejemplo sencillo, como sabes que vas a trabajar colaborativamente, pues imagínate, por ejemplo, el arquitecto colocando el XYZ en el 000 del espacio del software que vayamos a utilizar y de pronto el ingeniero, no sé, el ingeniero civil, el estructural dice, no, yo empecé a trabajar georreferenciadamente. Entonces, cuando vas a unir los dos modelos en uno solo para que todos trabajemos ahí, pues están en distintos lados. Para evitar eso, precisamente para eso existen los estándares. Son como guías también, o en los países donde es oficial por parte del gobierno, se llama normalmente mandatos BIM. Todo es lo mismo, pero básicamente son esas guías de buenas prácticas donde te hacen las recomendaciones de cómo, por ejemplo, nombrar los archivos, cómo organizar las carpetas. Y precisamente les traía acá un ejemplo de estos. Esto que van a ver acá es la versión anterior a lo que desde el año pasado arrancó y es el ISO de BIM que se llama 19 o el número es 19650. Se los voy a escribir por aquí en el chat. ISO 19650.
donde se están generando desde el año pasado varios documentos, este año se generaron otros, y por ejemplo aquí este te habla de cómo precisamente organizar tus carpetas. Entonces las intenciones de ese dueño del proyecto que se autorizan a través de un documento oficial, entran, por ejemplo, al trabajo en progreso de las distintas áreas, puede ser arquitectura, estructura, que son trabajos en progreso, y alguien que normalmente es un coordinador BIM aprueba eso para subirlo a la carpeta compartida donde todos tienen acceso. Y cuando ya se publica, por ejemplo, cuando va para construcción, entonces se autoriza también ese documento también, por ejemplo, para trabajar con el área de construcción o con alguno de los otros contratistas que pueden haber. Entonces, fíjense que BIM es una metodología que ya tiene esos procesos. Y en últimas, todo esto, toda la metodología BIM tiene una planeación. Muchos de nosotros seguramente cuando arrancamos en este mundo BIM, uno arranca manejando un software. Pero después descubre que estos tres componentes son la base del trabajo. Y a veces uno piensa es en modelar para sacar los planos más rápido o para llevar la información más clara a construcción. Y realmente lo que se tiene que hacer antes es un plan de ejecución BIM. Lo van a encontrar también como BEP. Y este plan de ejecución BIM lo que hace es reunir toda la información que permite hacer esa planeación del proyecto. Y cuando tengo esa planeación del proyecto, ahí sí tengo esos estándares de nos vamos a organizar para trabajar, cómo nombrar esos archivos. Eso me dice qué nivel de detalle en la información tengo que tener, por ejemplo, en el modelo tridimensional. Eso te va a decir hacia dónde puedes llevar el modelo. Y le recomiendo, digamos que no lo trato aquí en esta charla que estamos compartiendo hoy, pero les voy a colocar algo muy importante y son como esos beneficios BIM o para qué me sirve BIM. Consulten esto que les coloca aquí que se llama los usos BIM. Se los coloqué ahí en el chat para que ustedes puedan explorar un poco las posibilidades que tiene BIM, su alcance y hacia dónde está dirigido, todo lo que se puede hacer. Y también échenle una miradita al BEP, que hay varios modelos. Ahorita compartimos algo de esta información. Pero es muy importante entender que esto es una metodología que tiene esos tres puntos. Si te hace falta alguno de esos puntos, no estás en BIM. Tienen que estar los tres trabajando. Sin embargo, es probable que como esto es una metodología que tiene unas fases, es posible que no lo puedas hacer todo de una vez, sino que puedas ir creando un camino o una ruta para esa implementación BIM en los proyectos. Y de esa manera entonces se puede crear esa ruta o ese camino donde te permite inicialmente tal vez trabajar en el segundo punto de colaboración, de pronto no con un modelo central al inicio, pero ya hacer reuniones anticipadas mostrando o compartiendo el proyecto con otros. ¿Sí? Pero el objetivo es que vas entendiendo y mirando cómo va esto funcionando y te vas conectando luego a esos procesos BIM o a ese sistema colaborativo de modelo central. En fin, uno va avanzando conforme va pasando el tiempo. Bueno, entremos entonces ahora en una de las expectativas o de las promesas de esta charla, y es revisar un poco cómo está BIM en Latinoamérica. Les voy a mostrar de los 20 países que tenemos en Latinoamérica, les voy a mostrar 10, cómo está 10 de estos. No quiere decir que en los demás no se esté haciendo cosas. Ya comentaremos un poquitico en general de los demás. Y lo primero que quiero mostrarles es precisamente este mapa con estos 10 países. Estos que están viendo en color azul claro son países donde ya arrancaron iniciativas, donde han vinculado a alguna entidad de gobierno, ¿cierto? Pero probablemente todavía no haya una ruta clara de cuándo se va a implementar BIM de manera oficial en ese país. Miremos, por ejemplo, el tema de Bolivia,
que ya forma parte de la red global de gobiernos y del BIM Forum, que es también como se llama. Y aquí ustedes están viendo, la página de ellos todavía la están construyendo porque arrancó este año, pero sí pueden estar viendo acá varias de las actividades que ellos están haciendo en el tema de empezar a mover BIM en dicho país. Y vean que hay conferencias, apoyos estatales del BID, de varias entidades que ayudan precisamente a empezar a mover unas iniciativas BIM. Normalmente esa asociación de personas, de gremios, de empresas que quieren en los países donde no existe una normatividad BIM todavía, estas empresas se basan específicamente en mirar cómo pueden conectar las diferentes esfuerzos y tratar de unificarlos. Y ahí es donde se forma normalmente un BIM Forum del país al que tenga, al que corresponda. Miremos, por ejemplo, Panamá, que desde el 2018 ya tiene iniciativas, y ustedes pueden ver, por ejemplo, acá el BIM Forum Panamá, la definición, lo que busca el BIM Forum, los objetivos, las comisiones, los grupos de trabajo, y dentro de cada una de estas secciones precisamente hay una organización donde uno puede tomar como modelo otros BIM Forum de países que haya, y en casi todos encontrarán recursos, información recomendada, donde es un trabajo realmente fuerte que se hace y de compromiso, llamémoslo así, porque se ve la importancia de BIM en dichos, digamos, la importancia para la industria, ¿cierto? Entonces, casi siempre arranca por esas iniciativas en nuestros países. En nuestra región arrancan esas iniciativas precisamente por entidades privadas y casi siempre apoyados por los gremios, que también saben que esto es importante y se vuelve algo característico. Si nos vamos ahora digamos, al caso más avanzado de la región en cuanto a estándares BIM se refiere, es precisamente Chile, quien en este año ya, digamos, arrancó iniciativas desde hace ya varios años, pero en este año se volvió oficial la contratación estatal para proyectos solamente a través de BIM. ¿Y esto cómo se llama? Mandato BIM, que como les digo arrancó en el 2021 y se llama el Plan BIM. Este Plan BIM, para que ustedes sepan, vamos a este video va a quedar grabado en la página de Nazca y en el canal de YouTube de Nazca, y van a tener acceso en los próximos días a los links que les estoy mostrando para que puedan tener acceso directo a dichas páginas. Entonces aquí están viendo, por ejemplo, el estándar BIM, se los voy a mostrar para que ustedes vean un poco cómo funciona. Y aquí están viendo, este es un estándar, por ejemplo, el estándar BIM de proyecto, se llama Plan BIM, como les decía, y esto casi siempre tiene precisamente la explicación de qué es el estándar, los objetivos que se persigue, los flujos de información, tiene los usos BIM, por ejemplo, que son bien importantes, el plan de ejecución BIM, en fin, tiene todas las características que guía o que le permite a uno entender cómo uno debe entregar un proyecto con BIM cuando se solicita se concursa para un proyecto que va a ser contratado por el gobierno. Entonces hay muchas definiciones, tablas, niveles de detalles de la información. Entonces las empresas o cuando uno es independiente puede precisamente adoptar uno de estos estándares, así no vayas a hacer proyectos para gobierno. Entonces, adoptas alguno de estos estándares y los usas dentro de tus proyectos para poder tener esas buenas prácticas alineadas. No siempre te sirve el del país en el que trabajes, sino que también muchas veces se utilizan estándares de otros países, muchos de los cuales, por ejemplo, se apoyan y también ha trabajado mucho con Latinoamérica, es por ejemplo los estándares de Reino Unido, que dio origen precisamente al ISO 16950, al 19650,
y muchas de esa información es clave para todos. Entonces, no, como te digo, no siempre es sino te puede servir, por ejemplo, los de España que están basados en el modelo finlandés y así, otros los de Estados Unidos, otros seguramente, por ejemplo, hay empresas que trabajan particularmente proyectos que representan proyectos de otros países. Tenemos, por ejemplo, un cliente que tiene, trabaja para grandes marcas extranjeras como eh, Chanel y monta los almacenes en un país, pero no pueden usar el del país, sino tienen que usar precisamente el del país del cual viene ese cliente. Entonces tú adoptas el estándar que más sea, te sirva precisamente para lo que estás tratando de hacer. Bueno, sigamos por aquí. Entonces, Chile es el más avanzado precisamente porque ya es oficial la contratación por parte del gobierno usando BIM. Hay un mandato BIM ya establecido, ya funcionando, y lo que se hace es, como siempre en BIM, evolucionar e ir mejorando unas condiciones básicas sobre las cuales se aceptan los proyectos, y eso se va evolucionando a través de los años hasta que se va adoptando en varios niveles que tiene un proyecto. Miremos, por ejemplo, un vecino ahí de Chile que es Argentina. Si se dieron cuenta, qué pena por acá está. Bueno, déjenme tratar de abrir mejor esta imagen. Ok. Nos acercamos un poquito. Ok. Esto es lo que se llama una estrategia BIM o un plan BIM. Cuando tú todavía no tienes, digamos, ese estándar, normalmente el gobierno interviene, esos gremios y esos BIM Forum y esas organizaciones interesadas en BIM intervienen, la academia interviene, o sea, varios actores intervienen para empezar a crear precisamente un plan donde lleve a una normatividad oficial por parte del gobierno en cuanto al tema BIM. Esa estrategia BIM, están viendo acá un ejemplo que es Argentina, miren que tiene por año unas metas, ¿cierto? Le dan un nombre, en este caso se llama CBIM, Sistema de Integración BIM, y precisamente aquí están viendo esas etapas por parte institucional, por parte de las áreas de capacitación, los proyectos pilotos, las diferentes etapas de implementación. Es decir, que muchas veces sacan en sus fases iniciales algunas resoluciones de algunas áreas de gobierno que te impulsan precisamente a empezar a usar BIM y a dar esos primeros pasos BIM relacionados con las entidades de gobierno para que también después, más adelante, los proyectos privados que uno presenta para su autorización pues también se puedan entregar en BIM. Eso es un trabajo que se hace de manera conjunta, muchos actores, los diferentes departamentos de un gobierno que puedan ayudar precisamente en este proceso. Vamos, por ejemplo, acá a volver a la presentación. Y miremos Uruguay, que tiene un plan para implementarlo de aquí al 2025. Uruguay, lamentablemente la página Buenos días a de todos. ellos está desde hace varios tiempo caída, pero hay esta buena presentación bastante actualizada, donde precisamente está hablándose del plan que hay estratégico, donde, si se dan cuenta, pues está desde el 2019 al 2025 y los 5 pasos que en este caso ellos van a dar para poder implementar, los 4 pasos, perdón, si no estoy mal, déjame ver, sí, los 5 pasos que ellos van a dar para implementar BIM en el país. Como les digo, la idea es que ustedes se lleven el panorama de qué está pasando y por lo tanto, acá es bien interesante la manera como se está configurando y se está avanzando de manera muy rápida para consolidar una estrategia BIM de los diferentes países. Perú, por ejemplo, tiene ya
esta parte del plan de implementación y una hoja de ruta también clara. Voy a adelantarme precisamente para mostrarles dónde está esa hoja de ruta. Les puedo contar que Perú lleva trabajando en BIM hace bastante rato. Ya tiene muchas actas de gobierno o mucha normatividad de gobierno trabajando en BIM. Aquí en este documento se va a poder encontrar, como les digo, les vamos a colocar los links cuando subamos el video a nuestras plataformas. Entonces, este tipo de características o más bien de estrategia, Perú la tiene planteada al 2030. Sin embargo, como les digo, el hecho de que el plan estratégico esté a largo plazo no quiere decir que ya no hayan áreas, departamentos o normatividad que obligue ya a entregar de cierta forma, así sea una parte de los proyectos. Entonces es bien importante, por ejemplo, que cuando ustedes revisen estas documentaciones, miren también esa normatividad que les aplica para que vean qué tan importante precisamente es ir alineado con estos cambios que no son un cuento, sino que ya son concretos, ya está metido el gobierno, ya tiene una ruta clara de trabajo y unos encargados, y que esto normalmente no lo detienen los gobiernos porque es parte del desarrollo dentro de una de las industrias más importantes que tiene precisamente económicamente nuestros países. Veamos, por ejemplo, Brasil, que tiene una ruta de mandato BIM al 2028. Ahí ya la tenía abierta. Bueno. Bueno, esta se va a demorar un poquito en cargar, es un poquito pesado el archivo, déjenme ver si lo tengo por aquí, sí. Aquí está ya abierto. Entonces, Brasil, aquí tienen la hoja de ruta o el roadmap, como le llaman ellos, donde precisamente involucra a la gobernanza, la infraestructura tecnológica, la regulación, la parte legal, las inversiones que se tienen que hacer, la capacitación, lo que hace el gobierno federal también y la comunicación. Van a encontrar seguramente que cuando vean o comparen un país con otro o estas hojas de ruta de estrategia, van a ver que casi todos tienen en común que se mueven más o menos bajo la misma filosofía de las inversiones que se tienen que hacer, de las personas involucradas, de las partes de los estados que tienen que estar trabajando para poder sacar adelante estos estándares BIM. Bueno, miremos por acá a Colombia. Colombia tiene una hoja de ruta que se lanzó en estos días precisamente y en este mismo mes se estableció esa hoja de ruta ya oficialmente por parte del gobierno. Y aquí en este punto, me alejo un poquitico para que la puedan ver, ya está precisamente esa hoja de ruta para tener un mandato BIM a nivel nacional, y este mismo año ya arrancó con una primera normatividad que en estos días también se están haciendo eventos de divulgación y que se refiere precisamente al registro, o más bien a la norma 0441, si no estoy mal, donde precisamente ya habla de esas primeras cosas o entregables que tenemos que tener basado en una filosofía BIM. Entonces, hay una hoja de ruta, hay una documentación, un lanzamiento, y a esto se le llama o está agrupado dentro de lo que está haciendo precisamente la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, y que si buscan por BIMCO van a poder encontrar toda esta documentación, y ya hay un kit BIM que se puede descargar. Todos los países también tienen como tal, por ejemplo, los BIM Forum, ahorita les muestro con alguno de estos de nuestros países, los que ya tienen una hoja de ruta, tienen ya estándares BIM que han creado
esos BIM Forum de los países. Es decir, si ustedes ven es hoja de ruta oficial por parte de gobierno, pero también miren los BIM Forum de cada país, donde normalmente en estas páginas se encuentran estándares BIM que ya están funcionando, que ustedes los pueden adoptar y que tarde o temprano y seguramente con algunas modificaciones se volverán parte de la ley de estos países. Miremos Costa Rica, ¿cierto? Donde ya tiene precisamente esa hoja de ruta con las acciones que se van a hacer. Aquí está precisamente la inversión que se va a hacer del 2019 al 2022 y sus pasos, sus objetivos, la estrategia que se tiene que cumplir, las acciones estratégicas, que también son 5, como yo les decía, todo esto se parece un poco, mentira, son 7 acá, y los hitos importantes que que ya han pasado, cómo se trabaja con el sector público, privado, las entidades que participan, y esto es lo que uno empieza a encontrar dentro de lo que se va realizando como tal en esta tipo de iniciativas o de procesos para poder tener un mandato BIM del país. Miremos, por ejemplo, México. Entonces, en México, desde hace ya varios años, el proceso que he llevado se llama el MIC, ¿sí? El modelado de la información para la construcción. Aquí también van a encontrar, este es documento del 2010, marzo del 2019, y también van a encontrar aquí esa hoja de ruta que tiene, aunque como les cuento, en México la normatividad está ya desde hace varios años funcionando y aquí está precisamente esa hoja de ruta sobre las cuales se basa su estructura para poder avanzar en la implementación de BIM de manera oficial por parte del gobierno. Como les digo, aquí hay, en este mapa que ustedes han visto, está un poco ese estado actual de lo que va, pero les cuento un poco. Las iniciativas privadas están en todos los 20 países. Por ejemplo, ya se anunció que la próxima semana en República Dominicana estará como tal el tema del lanzamiento oficial del BIM Forum de República Dominicana. Ya está también, por ejemplo, Guatemala también tiene un BIM Forum y así hay varios países donde ya se está trabajando, ¿sí? Tal vez, como les digo, las entidades de gobierno hasta ahora están comenzando, pero iniciativas privadas sí hay en todos, absolutamente todos los países. En El Salvador, en Nicaragua, por ejemplo, también se está moviendo de manera muy rápida el tema BIM. Entonces, no es algo como que esté quieto, sino que, pues sí, digamos, a veces los gobiernos van un poco despacio o puede ser que algunos gobiernos que arrancan con mucho impulso en el cambio de gobierno, mientras que entienden esto, se demora, toma un tiempo, mientras que ven la importancia, pero siempre continúa. Entonces, eso puede ser que pase, pero ya están dando, ¿cierto? Va en ese proceso y ahí están viendo un poco las fechas y el escenario que tenemos. Y me parecía importante, si vamos a mirar las cosas que no son tanto el mandato y lo que se está buscando, sí un poco con ustedes compartirles esto que también salió hace poco, que es la encuesta BIM Latam 2020, ¿cierto? Apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la FIC, que es la entidad que reúne las diferentes cámaras de la construcción de Latinoamérica, y el BIM Forum Latam, precisamente comentando y mostrando en una presentación súper interesante, cortica y muy nutritiva de datos, es de apenas de 6 páginas, donde se hace un barrido por varios de los países
a través de una encuesta. Esta es la ficha técnica de esa encuesta, las fechas en las que se hicieron. Y aquí uno se puede llevar entonces precisamente cómo está un poco el tema de BIM, pero visto desde el punto de las empresas, no necesariamente desde las entidades oficiales o dentro del BIM Forum, sino más bien dentro de esas iniciativas que se están dando. Esto, como está en Power BI, ustedes van a poder seleccionar cada sección, por ejemplo esta, y van a poder ampliarla, y esto es interactivo, es decir que si ustedes tocan algo aquí les muestra o les resalta la información que le corresponda, y ustedes pueden rápidamente llevarse una idea precisamente, por ejemplo, que hay más compañías en la parte de diseño y construcción, ¿cierto? En las diferentes regiones. Me vuelvo aquí al título. ¿Ok? Los perfiles de especialización que hay, es decir, cuántas hay en desarrollo y construcción, en diseño y construcción, en solo diseño, en solo desarrollo, por ejemplo. O cuántas en edificios e interiores, perdón, y en obras de infraestructura e industriales. Pueden mirar un poco qué antigüedad tienen cada el tamaño de las organizaciones, precisamente que participan dentro de esta encuesta y cómo está distribuido, y el uso de BIM de cuántos trabajan y cuántas de estas no están trabajando en BIM, distribuirlo por país. Y aquí también poder ver, ok, le paso a mi mouse, ahora sí. Y aquí poder también ver el tema de las estrategias de implementación y uso BIM de los estándares que se están utilizando, los perfiles de los trabajos, las trayectorias de trabajo en BIM, donde lo que ustedes empiezan a ver es precisamente la intensidad del uso de los que llevan diferentes años trabajando en el tema BIM, en diseño, planificación, construcción y operación y mantenimiento, precisamente cantidades de usos que se utilizan. ¿Se acuerdan que les hablé de los usos? Es como esos beneficios que utilizan de la metodología, y muchos datos que creo que les van a servir muchísimo para poder entender un poco cómo está moviéndose BIM y qué tanto está BIM dentro de cada uno de los países a través de las empresas y esas encuestas que están. Por ejemplo, en el retorno de la inversión que hacen en BIM, se dan cuenta, por ejemplo, que la mayoría, casi el 70%, ven que el retorno es bueno, ¿cierto? Pero fíjense que el amarillo dice, bueno, tal vez no me ha ido tan bien, pero tampoco he perdido. Pero fíjense que de todas maneras hay un 7% que dice que no les ha ido bien, que es un gasto, por ejemplo, en inversión de software, en inversión en capacitación, y que no ven aún el retorno de la inversión sobre lo que se está haciendo. Entonces, eso le da a uno una idea, por ejemplo, cuando uno aplica esto, que puede ser que eh, hayan inversiones que uno mismo haga, pero que todo no es color de rosa, sino que tiene seguramente unos momentos en donde no puede funcionar apropiadamente. Rosel pregunta, ¿dónde se pueden ver? Todos estos links que les estoy mostrando se los vamos a colocar en la página de Nazca y en el canal de YouTube, ahí en los comentarios, para que ustedes puedan acceder, ¿vale? Bueno, y aquí también, pues, entonces son las conclusiones que uno hace. Entonces uno ya empieza a pensar, es bueno, ¿en qué tal vez no les ha funcionado para yo no tener que repetir esa historia? ¿Sí? Y de esa manera poder estructurar de mejor forma cómo tú vas a trabajar en BIM. Por ejemplo, de las cosas que tú encuentras, de los casos que encuentras reales, de por qué ese ROI no es positivo, es, por ejemplo, tú esperas hacer una simulación del proceso constructivo para poder anticipar problemas que van a llegar a la obra. Y entonces, ¿qué quieres tener? Pues en el mundo ideal, BIM, quieres tener arquitectura en 3D con información asociada, la estructura también, las redes eléctricas, las redes hidrosanitarias y también las redes eh, mecánicas o aires acondicionados. Y cuando tú buscas esos contratistas que esperas que estén en BIM,
y no los encuentras, pues ese objetivo que tú tenías no se lleva a cabo. Eso, por ejemplo, puede ser una de las partes que tú dices, bueno, no le pude sacar todo el jugo a esta metodología que yo quería tener, ¿sí? Otro es cuando de pronto se intenta tener BIM, pero la gerencia no le interesa o no le ha visto la importancia o no te da el suficiente, no le da la suficiente fuerza a BIM para que pueda implementarse dentro de la compañía, entonces se ve solamente como una versión nueva de un software que ahora permite hacer las cosas en 3D y ya, y precisamente esos pueden ser factores que hagan mucho más lento el proceso de implementación y que pongan trabas precisamente a sacarle el jugo a esta metodología. BIM transforma, empieza a transformar, puede ser por los proyectos, pero se van a dar cuenta que empieza a transformar muchas de las cosas que se hacen en la empresa. Por eso es que las diferentes áreas a veces les da temor cuando ven esto, pero realmente lo que hace BIM es ayudar. Y yo comento siempre que cuando uno se mete en esto se vuelve entre comillas con todo respeto, ¿no? Un evangelizador BIM, porque tiene que uno empezar a hablar de todas estas cosas para que la gente entienda el tema. Bueno, esto tiene otra hoja adicional por acá, se las muestro muy rápido. Y precisamente habla de la actitud hacia BIM entre los que no son usuarios. Y miren que en este momento, felizmente, en muchos de los países ya es un tema muy positivo. Antes era mucho más la resistencia. Se habla tanto de BIM que hasta los que no saben y van a contratar, dicen que sepa de una vez BIM, aunque ellos mismos no sepan qué es, ¿cierto? Motivos para no implementar BIM, acciones orientadas a no implementar BIM, y aquí está precisamente ese resumen, pero encontrarán documentación precisamente en el estudio que, como les digo, ustedes lo pueden descargar sin costo en los links que les vamos a dejar, que es donde pues precisamente yo tengo esta información que les estoy mostrando. Muy bien, entonces ese es un poco el escenario de cómo está BIM en Latinoamérica. Quiero dejarles estos links porque sé que pues centrarnos de pronto en un país y comentarlo en estas 2 horas va a ser un poco complicado. Entonces, me parecía mejor como ponerles esos links que ustedes ya los puedan profundizar, pero aquí ya se llevan un panorama de cómo se está moviendo en toda la región el tema BIM, cómo ya están los planes andando, cómo las empresas se están moviendo muy rápido, esto va a una velocidad realmente vertiginosa y precisamente lo que quiero mostrarles ahora es precisamente esas tendencias. Esto se llama una curva de macrotendencia. Todo lo que es hecho por el hombre pasa a través de esta curva, no importa la industria en donde estés, automovilística, química, no importa, siempre pasa por esta curva de megatendencia. ¿Cómo uno se entera de esto? Comprando estudios internacionales. Nosotros para sacar temas de BIM y de macrotendencias compramos al año alrededor de 7 estudios internacionales. 1.500 a 5.000 dólares cada uno de estos estudios. Y esto lo que hace es decirte cómo va evolucionando una macrotendencia. Por ejemplo, BIM es una macrotendencia que ya se está volviendo en el mundo un estándar. Pero también tecnologías o cosas que van pasando. Entonces, les explico rápido cómo funciona una curva de macrotendencia. Aquí es cuando aparece una innovación. El ejemplo que siempre me gusta utilizar es la impresión 3D, ¿cierto? Entonces, cuando algo aparece en el mundo, se enmarca aquí dentro de esta sección que es el detonante de la innovación. Digamos que por aquí apareció una investigación, una innovación que era una impresora 3D, ¿cierto? Entonces, alguien, no sé, en una empresa o en una universidad desarrolló esta tecnología y tiempo después, por aquí en este sector, seguramente aparecen las primeras inversiones, es decir, alguien interesado que dice, me interesa fabricar impresoras 3D, entonces invierte una plata. Y por aquí aparecen los primeros clientes de esa impresión 3D. Y por acá se llama el pico de expectativas infladas, es cuando llega a medios.
Por ejemplo, en impresión 3D, me acuerdo mucho hace algunos años que apareció una impresora imprimiendo un puente solita, ¿cierto? Un puente pues no muy grande, eh, solita, las impresoras que uno veía ahí sacando algún producto, algunas impresiones 3D, impresoras de alimentos incluso. Entonces, esto es cuando se vuelve un boom y por aquí en esta curva hacia abajo es cuando las personas empiezan a comprar una impresora 3D. Por ejemplo, los que se compraron una impresora hace 2 años, seguramente era lento el proceso de impresión, sacabas, bueno, incluso ahora todavía, sacas las cosas de la impresora y no están con un buen acabado, tienes que pulirla, no acepta muchos tamaños, bueno, en fin, varias de eso es muy demorado, a veces los materiales son muy caros, entonces entra dentro de lo que se llama el valle de la desilusión, es cuando tú dices, no es lo que yo esperaba, ¿cierto? Que estaba por acá y seguramente puede durar unos buenos años acá. Por ejemplo, la realidad virtual, no sé, yo me metí a este mundo parte por la realidad virtual y yo estoy leyendo libros desde 1990, tal vez, del tema, y ya estaban hace, no sé, de los años 50 hablando del tema. Entonces, realmente duró muchos años acá en el Valle de la Desilusión. Puede ser que queden sectores muy específicos, ¿cierto? Pero aquí, cuando reciben nuevas tecnologías, nuevas versiones, el mundo obviamente avanza, entonces esas nuevas inversiones que se reciben crean productos que hace que de pronto salga de ese valle de la desilusión y arranque en la pendiente de la iluminación. Por ejemplo, se está pasando con la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Y por aquí va, por ejemplo, hasta ahora saliendo del valle de la solución, de la desilusión, la manufactura aditiva o la impresión 3D, pero ya arrancó precisamente su salida. Eso es como lo interesante. Es decir, que ya aquí están varias inversiones hablando, varias inversiones andando. Ahorita les quiero mostrar un ejemplo. Y hacia la parte final se llama el plató de la productividad, que es cuando ya se vuelve un estándar mundial, se empieza a masificar. En estas primeras etapas seguramente será el 20 o 30%, por ejemplo, en el caso de BIM de países que ya es oficial el uso de BIM y obligatorio, ¿sí? Cuando ven acá que BIM, hay una parte de BIM que está en esta parte del plató de la productividad, son esos países como Chile que ya es oficial del gobierno el uso de BIM para los proyectos al menos públicos. Hay solamente 2 países que es público y privado en el mundo. Y aunque varios de los países desarrollados como Estados Unidos, Reino Unido y otros más ya es mandato BIM, hay otros países desarrollados como por ejemplo Canadá o Alemania que están en esa fase de implementación y de pruebas este y el otro año, ¿sí? Es decir, están en sus fases iniciales, pero todavía no es oficial y no es mandato, ¿cierto? BIM en el mundo podríamos decir que acaba de salir del valle de la desilusión y ya arrancó por fin la pendiente de la iluminación. Es decir, es cuando ustedes ven que en estos próximos años, países como nosotros, los de nuestra región, ya tienen un plan para volver y llegar aquí al plato de la productividad. Entonces, eso está pasando en muchas partes del mundo y precisamente por eso empieza a salir del Valle de la Desilusión. Y esta, aunque está atrás, esto es como ver el futuro. Hay un BIM que está saliendo del detonante de la innovación, es decir, ya recibió inversiones, ya tiene sus primeros clientes acá y es los assets management. Esto es algo un poco técnico, pero básicamente hagan de cuenta que esto es como un intento por tratar de unificar el lenguaje de la industria de la construcción. Se podrán imaginar que esto es una tarea muy complicada y es ponernos de acuerdo todos y eso es de las cosas más difíciles. Pero las iniciativas ya arrancaron, las primeras inversiones ya arrancaron y precisamente los gobiernos que ya son donde tienen mandatos BIM ya empiezan a mirar y a invertir en este punto precisamente para hacer esto. Esto en el mundo puede durar 15, 10 años, 20 años, no sabemos, para eso es que uno con cierta regularidad cada año o cada 2 años compra estos estudios y mira qué tanto avanzó, por ejemplo, este punto o si se quedó estancado ahí o qué va pasando, ¿cierto? Esto ya les da un panorama, por ejemplo,
de cómo está BIM, no solamente acá en nuestra región, sino también en el mundo. Pero como nuestro punto no solamente, o BIM forma parte de la cuarta revolución industrial, me parece muy importante mostrarles también qué está pasando con los temas que tienen que ver con la cuarta revolución industrial en este momento, el estado actual, ¿sí? Y quisiera arrancar precisamente con esta de acá, las otras se mantienen, ¿cierto? Pero en los últimos años, digamos que otras les van ganando estas dos que iban acá, pero quiero centrarme en estas. Entonces, vemos acá, por ejemplo, el e-commerce, que es como está configurado la web, se mantiene, está ahí a hoy, ¿cierto? Y con mucha fuerza arrancó la web 2.0, es decir, todo el tema que tiene que ver con la parte móvil y cloud. ¿Sí? Esto ya lo hablábamos con las redes 5G, con muchas de las cosas que están pasando, donde todo el tema de la nube y todo el tema de los dispositivos móviles, más esto por aquí que está, que es el Internet de las cosas, ya empiezan a tener un componente distinto de manejo. Y por aquí están viendo que ya había arrancado por acá, que es el Big Data. Miren que va en pleno crecimiento. Fíjense que estas dos ya llevan varios años andando aquí y precisamente esto ya está establecido. Por ejemplo, las analytics que ustedes ven en Facebook cuando entran y miran a ver quién vio sus videos, las estadísticas, ¿no? Y los datos, cómo se visualizan a través de estos y la visualización de los datos producto de esta información. Un poco los cuadros que estábamos viendo hace un momento. La avalancha de productos con Internet de las cosas. Acuérdense rápidamente, o no, eso se los voy a explicar ahorita, pero básicamente son los sensores que miden algo y que también empiezan a entrar dentro de las máquinas que existen. Y si se fijan, no son 50 años, muy cerquita, ¿cierto? Más o menos 2023, empieza a masificarse mucho más la inteligencia artificial en sus diferentes formas. Blockchain tampoco está tan lejos, ¿cierto? Más o menos 2025 empieza el uso masivo de blockchain. Les tengo también algunos ejemplos de esto. No les tengo ejemplos, pero sí se los quería comentar, y es que 2030 arranca con la masificación del quantum computing. Y aquí van a ver otro de los saltos más grandes de nuestra sociedad, seguramente. Pues yo no digo que sea la quinta revolución industrial como para no asustarnos que pase en tan poquito tiempo, pero sí va a ser una de las cosas muy, muy grandes que van a pasar. Y es que la tecnología quantum tiene un poder de cómputo impresionante, computadores de los más avanzados que tenemos hoy en día. Estos son el más sencillo de esos, estos son, el más sencillo de los de los computadores quantum son 4000, una operación es 4000 veces más rápido. Y no es comparable, es un sistema totalmente diferente. Esto rompe, por ejemplo, toda la seguridad financiera que hay de cómo la conocemos hoy. Esto rompe absolutamente toda la computación. Y la sorpresa es que a inicios del 2019, IBM en el CES, que es el evento más importante como de nuevas tecnologías en Estados Unidos, que se lanza en Estados Unidos, se presentó el computador, todavía es como un refrigerador gigante, pero ya comercializa un computador basado en tecnología quantum para que pues precisamente las empresas de seguridad y las de las diferentes áreas puedan empezar a hacer sus trabajos, y les va a demorar 10 años seguramente en tener algo, bueno, no sabemos, toca ir mirando, pero esto va a romper y va a transformar absolutamente todo, ¿cierto? La velocidad que tenemos en nuestros computadores son irrisorias frente a estas nuevas tecnologías. Si estamos hablando de 10 años, imagínense todo lo que va a crecer este tema. Pero todo esto, ¿cómo entonces uno lo ve aplicado hoy, ¿cierto? Porque nuestra preocupación es hoy, ya sabemos que es BIM y es la base de todo,
para nuestra industria, pero cómo eso se va metiendo dentro de lo que estamos haciendo y qué cosas ya existen hoy y que estén basadas en cuarta revolución industrial y que uno debería poner la mira para entender que las cosas están cambiando fuertemente, que no, esto no es solamente de que voy a crear un modelo 3D más unos datos y ya, sino que esas dos cosas que que estoy haciendo aquí van a repercutir de manera drástica en todo lo que va a pasar en los próximos, en el futuro próximo, no se los coloco tan lejos. Hablemos un poquitico entonces de Internet de las cosas y de una vez de los gemelos digitales. Entonces, con este cuadro quiero explicarles muy rápidamente que hagan de cuenta que esto podría ser una máquina, cualquier objeto, esto podría ser una edificación, ¿cierto? Física construida. Y este de acá va a ser el modelo BIM que ustedes realizaron, ¿cierto? En 3D con datos, el modelo digital, ¿cierto? ¿Qué debería tener? Ya sabemos en la cuarta revolución industrial y todo lo que viene en China, todo, hasta un plato va a tener Internet de las cosas, o sea, absolutamente todo. Entonces, ¿qué ocurre acá o qué componentes tienen? Recuerden que tienen sensores, ¿no? Sensores que miden cosas, cualquier cosa. Miden, por ejemplo, el desgaste de la pintura, por ejemplo, si yo paso por este muro y le pego con esta silla, entonces ese desgaste, por ejemplo, un sensor puede medir eso. ¿Sí? Cualquier cosa, puede ser una cámara, puede ser presión, puede ser lo que sea. Eso es un componente de Internet de las cosas, un sensor que mide algo. Y tiene una interfaz de comunicación que envía esa información del sensor allá a la nube, ¿cierto? A Internet. Entonces, esa información que se envía a Internet se vuelve un dato que va para algún lado. Por ejemplo, puede irse a la nube o puede irse a un sistema, por ejemplo, de seguimiento, puede irse a un sistema de fabricación, puede irse a una, no sé, por ejemplo, a una aplicación para yo ver ese dato en un celular, ¿cierto? Puede ocurrir ahí cualquiera de esos escenarios. Hasta ahí que tenemos en este sector, pues Internet de las cosas, ¿sí? Objetos con sensores, con un comunicador a Internet que envía esos datos y esos datos pueden ser procesados, por decir algo, para mantenimiento, pueden ser procesados para fabricar, pueden ser para muchas cosas, ¿no? Para visualizar, en fin. Todo esto va con seguridad, ¿no? Con seguridad. Y por este lado tengo un modelo tridimensional. Ese modelo tridimensional tiene datos, datos que se usaron seguramente para diseñar esa edificación, esos datos que me sirven para construir, esos datos que me sirven para, en fin, una serie de cosas, para simular, por ejemplo, la parte energética, en fin, muchas cosas de las que se pueden hacer con el modelo 3D o con los datos. De esa manera yo puedo integrar esos datos a diferentes sistemas. Puedo almacenar esos datos, puedo enviar esos datos para conectarlos a esas interfaces gráficas para que yo las vea, por ejemplo, en una aplicación como las que les mostré en el video, para que se vea en construcción y poder no tener planos, sino más bien modelos tridimensionales en las tablets con buena seguridad, que eso ya existe. E incluso puedo meterle a esos datos inteligencia artificial, ¿sí? Es decir, que me pueda predecir cosas, que pueda tomar comportamientos que va generándose. Pero aquí es donde empezamos a encontrar esos vínculos entre estos dos mundos, ¿cierto? Y esos dos mundos es que estos dos pueden estar conectados. Cuando ya construyo la edificación o cuando la estoy construyendo, puedo tener esos sensores que me van informando cosas, por ejemplo, el avance de una obra, y esa información que está en los sensores se envía a través de Internet y a través de un sistema al modelo digital y me va diciendo qué va pasando. Si va, por ejemplo, a través de datos de inteligencia artificial, puede estar conectándose y me va diciendo, este acabado no es el que corresponde o el avance va retrasado o, en fin, proyectar esa información, tomar correctivos sobre tomar decisiones sobre esa información que yo veo y empezar a ver ambas cosas, ¿cierto? Cómo se mezclan esos dos mundos. Eso es lo que se llama gemelos digitales y es que tú la información que ves acá la analizas, pero desde aquí también puedes enviar información. Por ejemplo, para máquinas de fabricación puedes controlarlas desde el mundo digital
desde este lado. Por ejemplo, hacer cambios en la ruta logística porque ocurrió algo en la obra, porque hay algún accidente en la vía. Es decir, tú puedes conectar esos dos mundos a través de esos sensores que tienes y esa información actualizada en tiempo real. Y así es como vas conectando esos dos mundos. Por ejemplo, este es un elemento para hacerme entender un poco más fácil. Quería traerles este ejemplo de un objeto, ¿cierto? Que puede ser parte de la infraestructura o un equipo eléctrico, lo que sea, ¿no? Entonces, esta es una válvula física real, que es la que están viendo en azul. Y esto se puede hacer con realidad aumentada, que es como les voy a mostrar, o se puede hacer de manera remota. De ambas formas se puede hacer. Entonces tú te acercas, ubicas el objeto, lo vinculas con el modelo digital y ya tienes ahí el modelo tridimensional montado, por ejemplo, sobre el modelo real, ¿sí? Y si vas a hacer entrenamiento porque necesitas entender cómo funciona esto, por ejemplo, entonces te va dando la información que tú necesitas, te permite mirar cómo es el objeto por dentro. Acuérdense que esto está colocado encima y está georreferenciado para que los dos objetos estén alineados. Temas de seguridad, por ejemplo, pues los puedes tener, puedes ver qué cosas tiene alta presión, o sea, si alguien va a hacer mantenimiento a esto, o si son temas de seguridad para que se mantenga en un rango específico, pues lo puedes hacer. O si vas a hacer un tema donde necesitas hacer lo que hablábamos de ese funcionamiento, pues puedes ver cómo es que funciona sus componentes y demás, puedes visualizar esa información y estás teniendo en este momento las dos cosas, el modelo digital, toda la información de funcionamiento y si esto tiene, por ejemplo, controles o tienes medidores de presión o lo que sea, te va sacando esta información en tiempo real precisamente para hacer la operación. Pero si vas a hacer temas de mantenimiento, te puede dar el orden específico en el cual se tiene que hacer mantenimiento. De esa manera, si ustedes están viendo aquí, te dice cuál herramienta tienes que usar y cuál tornillo tienes que reajustar primero o quitar primero y esa secuencia que tienes que seguir precisamente para que lleve el orden y el mantenimiento se haga de manera adecuada. Entonces, estas son parte de las cosas de donde empiezas a utilizar Internet de las cosas y empiezas a utilizar el concepto de gemelos digitales. Pero si nos vamos ahora a temas relacionados también con la construcción, entonces empiezas a saber que las diferentes cosas que se hacen, puedes vincularlas también en la edificación, en las personas, o sea, no solamente Internet de las cosas, sino, por ejemplo, en los cascos, en los elementos que componen los aditamentos para las personas que trabajan, los equipos, como ya veíamos, que pueden estar, la estructura o la infraestructura misma de muros y demás, pueden tener Internet de las cosas, donde tú puedes tener ese control, hacer en diseño. Por ejemplo, en diseño hiciste esta distribución de capacidades, temperatura, humedad, niveles de CO2, en fin, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, esto también se vuelve interesante, pero cuando ya está construido y la gente está trabajando, pues tiene las dos cosas y puedes generar la comparación y puedes hacer modificaciones, ¿sí? Entonces, esto no es tecnología que no exista, esto ya existe, ya funciona y pues ahí la están realmente viendo. Esta es otra de las aplicaciones y esto se llama Scan2BIM y esto es tener el modelo tridimensional, pero también el modelo real a través de nube de puntos cuando la infraestructura es compleja. Entonces, en las plantas, por ejemplo, de oil and gas, eléctricas y demás, puedes tener un escaneo preciso de los elementos que están. Puedes montar esto a través de las herramientas de las tecnologías BIM en un modelo BIM, conectar los dos a través de esta plataforma, por ejemplo, y tener la información, el performance, la energía, si requiere atención, mantenimientos, tomar medidas, porque tú puedes
son nubes de puntos que son precisas, y los escáner 3D y los drones, o la unión de los dos, te permiten tener acceso a absolutamente todos los detalles del modelo real y su modelo digital conectados a datos, que es lo que están viendo en este cuadro. Entonces, eso me permite tomar decisiones, mirar cómo van las cosas, proyectar, en fin, todo lo que puedes hacer aplicando, por ejemplo, o Big Data para el análisis, o inteligencia artificial para pronosticar, y varios niveles de inteligencia artificial hasta tomar temas autónomos, de decisiones autónomas que puedes entrenar para que la máquina haga ciertas actividades, o el computador haga ciertas actividades. Y, no, y esta es bien interesante porque permite, estos son exoesqueletos. Este ya es de hace algunos años que ya existía. Ahorita la última versión ya tiene Internet de las cosas, y para los equipos que no necesitan que vayan al cuerpo directamente, pues se pueden colocar en los mismos estructuras que se utilizan para construir, pero hacen los, entre comillas, superhumanos, que son precisamente esos elementos que te ayudan a facilitar el trabajo que no lo hacen obviamente los robots, pero que sí te ayudan definitivamente a hacer el trabajo mucho más fácil, mucho más sencillo, y mejorar la calidad de vida de las personas, ¿sí? La última versión, como les digo, de estos equipos son realmente increíbles lo que pueden hacer. Y el performance, que es casi un 50% lo que ayuda. Hablemos o mostremos un poquitico el tema de la impresión 3D y la prefabricación, que son dos cosas que van unidas. Esto que les voy a mostrar aquí es la última versión de Icon, que ya produjo una primera versión de impresión para vivienda de un solo nivel. Este ya las hace más largas, tiene automatización, ya tiene Internet de las cosas. Aquí esto fue parte del evento de lanzamiento. Aquí en la parte derecha están viendo un video de cómo va imprimiendo. Y como dice ahí, esto ya no es ciencia ficción, sino esto es real. Esta es la última versión de esta impresora, Vulcan 2. Y esta impresora, pues precisamente ya es capaz de imprimir en 24 horas una edificación de un solo nivel. Pues obviamente la estructura, pero prácticamente en 2-3 días ya está lista, digamos, con el resto de cosas, y a unos costos realmente impresionantemente bajos. En México ya se está construyendo, a finales del 2019, arrancó ya la construcción de la primera. Ellos tienen una filosofía muy bonita de ayudar a las personas, y aunque se fabrica esta impresora se fabrica en Texas, tienen los planes de hacer una urbanización ya en México, ya la están haciendo, una también en El Salvador, y así tienen una intención de hacerla a través de vínculos locales. Entonces, como les digo, esto ya existe, ya está. Esa es la última versión de esta impresora, y comercializable y demás, ¿no? Bueno, quería mostrárselos. Este es de hace ya algunos tal vez 4 o 5 años. Aquí está la prefabricación de los elementos con impresión 3D, que es como lo tienen ahora actualmente en esta compañía. Es una compañía china. Y ellos están haciendo construcciones en tiempo récord, precisamente porque están generando esos prefabricados, primero, con impresión 3D, que les permite trabajar mucho más rápido. Impresión 3D de concreto e impresión 3D de metal. No se las mostré, pero en el evento de Autodesk que va a pasar el próximo año, hace 2 años, entregaron, no sé si están viendo bueno, voy a apagar la luz para que la vean. Si están viendo por ahí mi camarita, esto está en metal.
¿cierto? Por aquí está impreso en 3D, pero plástico. Esto es metal impreso en una impresora 3D metálica, ¿cierto? Estos componentes, en impresora 3D de un polímero, y adentro pues están los componentes de los circuitos, que esos sí ya venían de China prehechos, pero tú al final de caminabas hacia el final de la cadena, ya armabas tú mismo el objeto con los diferentes cosas. Adidas, por ejemplo, ya tiene una cosa que se llama Speed Factory, donde te hacen el análisis de datos, la parte morfológica, es decir, el modelo 3D más los datos, te hacen pruebas y meten eso dentro de una impresora, dentro de en 3 containers tienen distribuidas las impresoras 3D con inteligencia artificial, y digamos que por cuestiones ya legales no lo sacan tan rápido, y te lo entregan a los 8 días, pero ya es así de personalizado el tema, o sea, no es algo que no se esté haciendo, ya estamos en ese tema de la prefabricación y ya lo están viendo ahí en las edificaciones. Seguramente esto sigue su evolución para que sea más eficiente, más rápido, más local. La prefabricación se va a hacer más local, sobre todo con estas tecnologías de impresión 3D. Smart contracts y blockchain. Esto a veces suena bien raro, uno como que ha oído es Bitcoin, ¿cierto? Bitcoin está soportado, o Bitcoin o las monedas o las criptomonedas realmente se basan en una tecnología que se llama blockchain. Y estos bloques de datos, quería traerles acá para mostrarles un poquito cómo funciona el tema del blockchain. Básicamente esto se basa en que hay 2 actores, ¿cierto? El A y el B, dentro de los cuales hay un acuerdo para hacer alguna actividad, la que sea, ¿sí? Esta información, cuando se ponen de acuerdo, se genera un documento que tiene una identificación que va a una red precisamente que valida e identifica estos 2 actores y valida ese documento, para luego ser incluida dentro de unos bloques, dentro de una cadena de bloques donde esto se vuelve anónimo, ¿cierto? Y es como repartir en varios dispositivos una porción o una copia de esa misma información, de tal manera que nadie puede alterar algo sin que los demás se den cuenta, lo que hace que esto sea muy, muy, muy seguro. Obviamente eso tiene un cuento hacia atrás importante. Y luego de estos detalles de la transacción, ¿cierto? Son aseguradas dentro de una cadena de blockchain. Esta información luego, cuando el proyecto ya se vuelve realidad, se tiene que aprobar por los actores que participaron para que el desembolso se haga a la persona que se contrató. Eso es una versión muy light de lo que es una cadena de blockchain, pero les voy mostrando cómo se va aplicando a nuestra industria. Entonces resulta que si tú tienes unos sensores, ¿cierto? Dentro de tu obra, estos conectados a Internet para tener los datos, pues se meten dentro de un contrato inteligente, es decir, ese documento que está sumado a una cadena de bloques, ¿cierto? Aquí los tienes, de tal manera que si esto es verificado a través de estos sensores, pues la actualización de que ya terminó, por ejemplo, algo, pues le llega la notificación al cliente, y si eso se verifica a través de unos indicadores que se colocaron aquí en el contrato inteligente de manera anticipada, pues ya tendrás en efecto la posibilidad de generar ese pago, por ejemplo. Pero miremoslo ya en más detalle con BIM, ¿cierto? Que es lo que nos interesa. Entonces, por ejemplo, en el sitio tienes una viga que se instaló, ¿cierto? Eso se verifica a través de un GPS, la posición, material, o sea, sensores, ¿cierto? Que te indican que en efecto eso está ahí. O sea, no hay nadie que te hable, que te diga mentiras. Los dispositivos están ahí y tienes cómo comprobar que eso en efecto está ahí. Es decir, una verificación de la instalación a través de esos sensores. En el modelo BIM se carga en una plataforma que hay para esto de gemelos digitales, ¿cierto? Digital Twins, se carga esa información,
¿sí? No sería, por ejemplo, en Revit o Archicad o cualquiera de estos, sino son plataformas de gemelos digitales sobre los cuales cargas esa información, esos datos que te captura la información de los datos del sensor para que te actualice. Eso va entonces allá al blockchain, ¿cierto? Para que la transacción y todo esto se mantenga uno solo y sin vulneraciones de seguridad. Y esto va entonces a notificar al contrato inteligente para que esas actividades sean comprobadas, es decir, la información de esto más la información comparativa con el modelo BIM que tú tenías, es decir, su gemelo digital. Y si estas dos coinciden, entonces, por ejemplo, se procede al pago. Y si el trabajo continúa, entonces se autorizan las siguientes actividades, ¿cierto? Esto también es una forma simplificada de verlo, pero esto tampoco es un cuento, ya existe y varias compañías en la región de Latinoamérica ya están comenzando a usar contratos inteligentes porque es algo transparente, que evita la corrupción, que es, o sea, realmente los beneficios son increíbles, ¿sí? Y comprobables. ¿Sí? Tomará igual el tiempo de que los sensores ya han ido bajando mucho de precio, pero ya están y ya existen y digamos es el uso, las plataformas ya existen, el blockchain ya existe. Lo que pasa es que a veces el desconocimiento es lo que hace que no se mueva esto tan rápido, pero ya ustedes vieron que en la tendencia blockchain está muy cerquita ya, ¿cierto? Próximos 5 años ya se empieza a masificar. Bueno, miremos un tema relativo a los nuevos medios que me parece importante mostrarles para ya ir llegando al final y poder abrir sus preguntas. Esto, por ejemplo, es el uso de realidad aumentada, pero mezclando varias de las cosas que hemos visto de los gemelos digitales y demás. Entonces, por ejemplo, aquí va alguien a mantenimiento o a verificación, ¿cierto? Y o tienes preguntas cuando estás construyendo. Esta aplicación que es de Buforia, que se llama Chalk, lo que permite hacer es que te conectas con la oficina directamente y desde la oficina es como tener WhatsApp, no sé, y prender el video, hagan de cuenta, pero esto tiene aplicaciones que te permiten cargar el modelo tridimensional también o también tener la información de los datos de los sensores o la información de las cosas que estás seleccionando. Este ejemplo que les estoy mostrando es de mantenimiento y la persona tiene que llegar a hacer mantenimiento y de pronto no sabe qué es lo que tiene que hacer ahí. Entonces se conecta muy rápidamente con el que sabe, vincula, la persona le explica y le dice esto no se toca, esto sí es lo que tiene que hacer y cada uno está entendiéndose de una manera súper eficiente. Es un tema que hablábamos dentro de BIM que se llama los procesos de colaboración y dentro de eso está metido el proceso de comunicación, ¿cierto? Y esto es lo que permite y empieza a hacer mucho más eficientes los procesos. Este otro que les voy a mostrar, yo espero que puedan ver mi cámara ahí. Esto es con un dispositivo que se llama HoloLens. Voy a acercarlo aquí a la camarita. Aquí está la cámara. Perdón, este dispositivo se llama HoloLens. Si ven, las gafitas son transparentes. Bueno, no sé si me alcanzan a ver a través de las gafitas. Y esto es todo el computador, ¿no? O sea, esto no tiene cables, ni CPU, ni nada. Aquí está el computador. Esto es de Microsoft. Tiene un Windows especial aquí adentro que te permite, por ejemplo, bajo una aplicación, cargar el modelo BIM. Entonces, esto lo cargas. Y Enrique, no tienes acceso a la presentación porque tiene derechos, pero tienes acceso al video. Entonces, Fanny, si no viste el dispositivo, te muestro por aquí aquí lo vas a ver en el video. Entonces, digamos que vas a hacer instalaciones en este data center y estás construyendo, igual tienes que montar las redes, por ejemplo. Entonces, pues son temas complejos de muchas redes, ¿cierto? Por ejemplo, imaginemos un hospital, cualquier cosa de estas. Entonces tú vinculas el modelo digital con los elementos que hay, o sea, es decir, georreferencias el modelo 3D,
¿cierto? Y cuando lo tengas georreferenciado, ya las dos están en la misma posición. Puede ser que ahí no haya nada, también puede ser, y puedes ver ahí implantado la edificación. Y entonces, ya teniendo asegurado eso, puedes empezar a sacar información. Entonces, puedes visualizar cómo vienen, por ejemplo, las distintas redes, los elementos, la estructura, por dónde van, si encuentras incluso interferencias entre una y otra, o si es para la parte constructiva, pues puedes saber exactamente dónde tienes que colocar las cosas, puedes hacer mediciones, o sea, todo lo que se puede hacer desde acá estos son, acuérdense que los modelos 3D tienen datos, y si los tienes cargados en estos HoloLens, pues estás integrando esos dos mundos. Se llama realidad mixta precisamente porque unes la vida real con el modelo 3D, pero tú estás caminando a través de esto. Por eso se llama realidad mixta. Bueno, y para ir cerrando, quería explicarles dos cositas de inteligencia artificial. La primera es un poco las 4 olas de inteligencia artificial que hay. Una primera ola se llama el Internet de la inteligencia artificial o inteligencia artificial del Internet. Esto es básicamente, ya lleva varios años, esta fue la primera ola que arrancó y es un poco lo que ven ustedes en Facebook. Es decir, la máquina o el computador va aprendiendo a través de los datos que tú mismo colocas. Si ustedes hacen el ensayo y se meten ahí a Facebook y buscan algún tema, seguro que dentro de poco tiempo les va a empezar a aparecer muchas cosas relacionadas a ese mismo tema, ¿cierto? Publicidad o grupos o en fin, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya de manera automática la inteligencia artificial que tienen estos motores, pues ya tienen parámetros de cosas que se pueden comercializar y te dan esa información. Entonces, esto se basa en datos que tú mismo estás ingresando, ¿sí? Hay una segunda ola de inteligencia artificial que se llama la inteligencia artificial de las empresas. Esta inteligencia artificial son servicios o plataformas sobre las cuales tú adoptas y sobre esas mismas empiezas, por ejemplo, Amazon Web Services es del mismo de Amazon de la librería o de la tienda, ahora es obviamente una tienda, pero ellos tienen una línea que es la de Amazon Web Services, que es, esta es la compañía más poderosa del mundo en computación en la nube, y tienen un montón de servicios que tú apropias dentro de una empresa para sí mismo ofrecer servicios a otros. Por ejemplo, los famosos chatbots y todos estos ya están preprogramados y tú puedes ofrecer ese servicio de implementación en otras empresas, ¿sí? Entonces son empresas que ofrecen servicios a otras empresas y que ya los códigos no tienes que programarlos desde cero, sino tú los asumes y los usas, ¿sí? Y viene otra ola, esta también ya está, empezó después, pero ya está, y esta que se llama la percepción AI o inteligencia artificial de la percepción. Esta es lo que tú ves, coloqué como ejemplo a Apple, pero realmente ya varios lo tienen, y es cuando la máquina ya no solamente tiene datos, ¿cierto? Por ejemplo, en el anterior, en empresas hay la parte financiera. La parte financiera tiene datos estructurados que han capturado de lo que tú has, de tus transacciones, más de los datos que tienen tuyos y demás. Y sobre eso, pues pueden ofrecer más servicios, personalizar cosas, en fin, eso es empresas ahí. Pero acá ya los datos o el computador no solamente vincula los datos de manera eficiente, sino ya empieza a entender que ese dato, qué es lo que tiene por dentro. Es decir, es cuando tú miras el celular y dice, ah, ok, esta persona es, no sé, es Enrique o es Fanny o es Pablo, ¿cierto? Entonces ya te dice, ok, reconozco ya no los píxeles, sino reconozco que ese conjunto de píxeles es tal persona. Esa es la inteligencia artificial de la percepción, donde el computador ya entiende qué es lo que está mirando, ¿sí? Y hay una cuarta ola, todas ya arrancaron, unas después de otras, que es la inteligencia artificial autónoma. El ejemplo, un muy buen ejemplo es Tesla, que
dentro de sus... Tesla es de la cuarta revolución industrial, porque haz de cuenta que eso es como un celular que tú puedes actualizar. Y en este momento todos los vehículos Tesla tienen activado el primer nivel de inteligencia artificial autónoma. Por ley todavía no pueden activar las otras 3 que hay, son 4 en total que tienen estos vehículos. Y esto ya no es solamente que entiende lo que está pasando a su alrededor, sino que ahora también toma decisiones. Eso es a lo que se refiere la inteligencia artificial autónoma. De tal manera que, pues ahí tú ves esos primeros inicios de que se estaciona solo, de que hace un montón de cosas, ¿cierto? Ya puedes soltar el manubrio y que vaya andando y hace pequeñas correcciones, cosas como esas, ¿cierto? Y en ciertas vías, pues activas nivel autónomo 2 o 3, pero pues bajo unas estrictas leyes específicas. ¿Cómo se aplica la inteligencia artificial a nuestra industria? Quería mostrarles esto. Esto tiene audio. Lo siento, está en inglés, pero es fácil de entender. Entonces, miremos este. With the voice assistant and chatbot, Mac 2 supports me anytime, anywhere. Hey 2, are there any activities overlapping with HVAC services in the schedule? Yes, there is an intersection between HVAC duct system and electrical system installation works. Please show me the intersection from the BIM model. Please adjust the schedule to avoid overlapping. Schedule is updated. Thank you, Mac 2. We can also ask Mac 2 via chatbot to match the best building materials from the product catalog. Mac 2 is not only giving the results, but also provides the analyzed report based on these results with price and quality conditions. With this intelligent outcome, the decision maker can easily decide the best products for the project. Mac 2 is supporting the safety and quality inspection on site with smart guidance. Hey 2, I'm on the 3rd floor. Please show me the inspection checkpoint. Hi Sergey, please follow the walkway for today's inspection. Allá detectó tu ubicación. Hey por 2, ejemplo. Anderson Construction has to repaint the wall on 3rd floor, zone number 2. Added to punch list with due date next Monday. Issue added. Floor plan highlighted for Anderson Construction. Hey 2, Walker Engineering has to fix window on the 3rd floor, room number 5. Added to punch list, due date next Tuesday. Issue added. Due date confirmed. Hey 2, Walker Engineering has to cover electric duct in technical room on the 3rd floor. Added to punch list with due date next Monday. Done. Empowered by Mixed Reality, Mac 2 can integrate the virtual model with the physical site for precise checking. Hey 2, did we purchase ventilation shaft covers for level 3? Yes, we did. Show me the details. Please see on screen. Okay, let's take a measurement. I see. There is a defect here. Added to work list for Anderson. Bueno, si se dan cuenta, esto es a través de comandos de voz, ¿cierto? La inteligencia artificial se está vinculando en una plataforma que en este caso se llama i2, y esa plataforma ya está vinculada al modelo BIM, y ese modelo BIM está vinculado a las diferentes actividades, a las agendas, a los cronogramas, a todo, y te bota información en tiempo real. Y quería cerrar ya mostrándoles este tema de Digital Humans. Esto es como el top de la experimentación. Ahí están viendo modelos tridimensionales escaneados de personas reales, pero esto tiene detrás redes neuronales que te incluyen la expresión también para las caras, ¿sí? Para esas
y va aprendiendo todo el tiempo, ¿sí? Es decir, inteligencia artificial autónoma, y se va vinculando precisamente a los diferentes elementos. Entonces, ya existen Autodesk, se llama AVA, Autodesk Virtual Agent, solo disponible en inglés y para cuando lo activan solamente. Pero tú ya puedes consultar los modelos, tú ya puedes consultar la información de la base de datos, o sea, va aprendiendo, todo el tiempo va aprendiendo, entonces va ampliando. Esto lleva años realmente, perdón, no años, lleva un tiempo de ciencia de datos para que se pueda generar, pero ahí pueden entrar a esta página, bueno, y también el link se los vamos a poner ahí para que ustedes entren y miren un poco las cosas que se están haciendo dentro de esto. Decirles entonces como conclusión que recuerden, su primera obligación cuando entran al mundo BIM y quieren ser parte del área de diseño de los proyectos o del modelado de los proyectos son estas tres sus responsabilidades, que es la de modelar al estilo BIM, ¿no? Con datos y el modelado bien hecho. Y son responsables de la entrega de la información a quien necesite, además de los insumos que necesiten para modelar. Esas son sus tres responsabilidades. Un coordinador BIM ayuda a estas dos mismas, pero la parte más avanzada coordina los modelos 3D, audita para que verifique que eso realmente cumple con los estándares, los modelos, y también ayuda a la planeación y al entrenamiento. Y un BIM Manager, que es un cargo más gerencial, pues ayuda a alinear los objetivos de la compañía con BIM, a investigar cómo vamos a ir llevando BIM para llevarlo a un nivel más arriba, determina los procesos BIM que se van a usar y el flujo de trabajo, así como los estándares, cuáles se van a adoptar, y está pendiente de cómo va mejorando la implementación a través de una matriz de implementación. También ayuda a la planeación y al entrenamiento. Es decir, si estos son los roles mínimos en BIM, hay más dependiendo del tamaño de una compañía, pero si arrancas por este lado, si no has arrancado y comienzas por este lado, ya sabes cómo van a llegar los datos más adelante, para qué van a ser útiles. Ya te has dado cuenta un poco el modelo tridimensional, cómo es importante hacerlo bien, basado en un proceso constructivo, cómo utilizar y adoptar estándares para que esas cosas que hacemos estén bien. Y los otros cargos como coordinación, que es de la ejecución y la planeación, estos dos están en el día a día trabajando, pues también ya sabes para dónde va todo. Y si estás en un cargo, te proyectas a un cargo de liderazgo con BIM, pues esto tendrá que ser mucho más gerencial y serás el responsable de ir incluyendo estas nuevas tecnologías. Bueno, eso es todo lo que tenía para compartirles hoy. Decirles nada más que varias de estas cosas que les hablé, pues están a través de los partners que nosotros tenemos. Por ejemplo, con Bentley en infraestructura tenemos gemelos digitales, con PTC realidades mixtas y gemelos digitales también, Internet de las cosas. Con Adobe estamos en Document Cloud para el tema de papel cero. Con Unity y Unreal, aunque su origen es los videojuegos, con esto es que se hace todos los temas de tiempo real e interactividad. Y con Pearson VUE y Cloud Credential Council son las líneas de certificación sobre las nuevas tecnologías de Industria 4.0, entrenamiento y certificación sobre estas tecnologías. Aquí está mi email para lo que ustedes necesiten y las redes de Nazca. A todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Jimmy, por acompañarnos el día de hoy. A todos los que nos acompañaron hasta esta hora, que sabemos que está tarde para los que están desde Chile, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Feliz día, gracias.